Bueno, bien, les vengo a presentar ahora entonces, me toca a mí presentar mi trabajo de promoción que se basa en un modelo termodinámico para recuperar unos fluidos que se utilizan en el petróleo, en la perforación petrolera, que se encuentran embebidos en unos sólidos. Entonces, primero decidí por presentarles el modelo solución que diseñé, que está compuesto, bueno, empieza allá arriba a la izquierda desde el inicio, mientras que acá abajo a la derecha termina siendo el fin del circuito, y está compuesto por dos contenedores, una fuente de calor, un tornillo sin fin y un condensador. Bien, el objetivo va a ser explicarles cómo es el diseño descriptivo, no va a haber mucha matemática, así que no se asusten por eso, sino que va a ser muchos conceptos que vimos en la materia y alguno que otro nuevo sobre fluidos. Entonces, luego de presentar el circuito de solución, vamos a ver cuál es la problemática que hay que tratar. Y lo que ocurre en el petróleo es que nosotros se nos presentan unos sólidos, que son ahí como vemos rocas, que están humectadas por un fluido que se utiliza en la industria petrolera. ¿Qué pasa con este fluido? Que no es un fluido cualquiera, sino que es un fluido costoso y que además contamina mucho. Particularmente los acuíferos son muy propensos a ser contaminados por este tipo de fluido. ¿Y qué pasa con estos sólidos? Estos sólidos se suelen utilizar para relleno de caminos, para darles algún uso. Y si estos sólidos permanecen humectados, como todos sabemos, eventualmente los fluidos se van a terminar filtrando hacia el interior de la Tierra y eso es lo que no queremos porque pueden entrar en contacto con acuíferos, como dije anteriormente, y además son caros, así que no nos sale bien el negocio de contaminar con algo caro, es doble pérdida. Por lo que estamos teniendo un impacto ambiental y una pérdida económica con esta situación. Y esto es lo que venimos a solucionar. Y bueno, como dijimos, los sólidos son los principales protagonistas de este problema junto al fluido. Entonces vamos a ver de dónde salen primero. Estos sólidos salen de una actividad que se da en el petróleo que se llama perforación, que lo que hacemos, en pocas palabras, es establecer contacto con el yacimiento que se encuentra a miles de metros de profundidad. Entonces, acá lo que se da es el transporte de un fluido. Para verlo desde el lado de física 2, puse acá un esquema, una modelización, que en física lo que hacíamos es llevar un fluido desde un punto A hasta un punto E, mediante una bomba en este caso. Y en el petróleo lo que pasa es algo similar. Nosotros tenemos un yacimiento a una cierta profundidad y los fluidos contenidos en ese yacimiento los vamos a querer sacar a superficie para utilizarlos como los utilizamos en combustibles, en plásticos, etcétera. ¿Y qué ocurre? Que en física 2, o sea, acá se ven muy similares, pero a la vez terminan siendo distintos, porque en física 2 nosotros tenemos cuestiones como cañerías comerciales que tienen muy baja rugosidad, trabajamos siempre con los mismos fluidos y tienen certificaciones estas cañerías que aguantan tantas presiones y eso. Mientras que en el petróleo no existe nada de eso, nosotros tenemos que trabajar con la naturaleza misma y tenemos que crear nuestra propia vía de contacto perforando la roca. ¿Y qué pasa? Que la rugosidad no es, digamos, la naturaleza no es isótropa, así que vamos a tener distintos parámetros como rugosidades variables que nos van a llevar a tener muchas pérdidas hidráulicas, por lo que tenemos que tener una cantidad de energía disponible bastante grande. Y además hay que hacer estudios de suelos, porque no podemos arriesgarnos a que se nos ocurra alguna filtración, alguna fractura y poner en peligro todo el proyecto o la vida de los trabajadores. Entonces se ven bastante parecidos, pero a la vez difieren en varios puntos. Y esto sería una simulación de lo que ocurre a miles de metros de profundidad. Acá lo que se introduce es un trépano, que el trépano lo que hace es cortar la roca y al perforarla lo que ocurre es que se forman estos recortes, que son restos de la roca, que luego son llevados a superficie. Y vemos que no suben por sí solos, sino que acá hay un fluido que los está acarreando por todo el trayecto que hicimos hasta llegar finalmente a la superficie. ¿Y qué ocurre con este fluido? Que el fluido los va a terminar humectando porque es un trayecto bastante importante y estas rocas poseen permeabilidad y porosidad, por lo que van a terminar absorbiendo parte del fluido. Y acá hay una relación de amor y odio con el lodo este, porque claro, en la ingeniería en petróleo, este lodo a miles de metros de profundidad
nos salva la vida porque nos ayuda a sacar estos recortes que nos molestan, pero en superficie no los queremos ni ver porque terminan contaminando. Entonces, vamos a presentar ahora lo que vendría a ser este fluido, que es un lodo de perforación, se llama así. Está compuesto por hidrocarburos, por agua, por densificadores, emulsificantes y lubricantes, que tienen las tareas que pueden leer ahí en pantalla. Los lubricantes principalmente, bueno, reducen fricciones, viene ligado a lo que les dije hace un ratito, que tenemos mucha pérdida de energía hidráulica en esta tarea y cualquier cosa que nos favorezca a ahorrar energía nos va a venir bien. Y acá les dejo una foto de lo que vendría a ser un lodo de perforación en vida real. Algunos son más claros, más oscuros, depende de la formación, pero por lo general se ven así. Y lo que tiene es que es un fluido no newtoniano. Estos tipos de fluidos se nos presentaron en la materia, pero muy por arriba y luego nos manejamos siempre con los mismos fluidos de siempre, como el agua, por ejemplo. ¿Y qué tiene de particular esto? Bueno, acá hay un experimento que podemos hacer en casa, que es bastante fácil, que es mezclar maicena con agua, y vemos las diferencias, que si aplicamos un esfuerzo de corte bajo a este tipo de fluido no newtoniano, podemos penetrarlo y se comporta como un líquido, mientras que si el esfuerzo de corte es alto, estamos aplicando una fuerza bastante considerable, esto se termina comportando como una especie de sólido y vemos que la superficie no deja que el martillo atraviese. Entonces, acá podemos sacar una primera conclusión de que en estos tipos de fluidos la deformación va a depender del esfuerzo aplicado. Y si ahora pasamos a una descripción un poco más matemática quizás, vemos que lo que dijo Newton para lo que estableció Newton para los fluidos que nosotros utilizamos en física 2, vemos que siguen la relación que está ahí, que el esfuerzo de corte es proporcional a la velocidad de corte. Pero, bueno, y también que la viscosidad en este caso es constante. Y acá está la diferencia con los fluidos no newtonianos, que la viscosidad va a variar con el esfuerzo. Y esto es lo que nos sirve en el petróleo, que la viscosidad varíe y que nos pueda presentar también un buen arrastre de los sólidos. Entonces, es por eso que utilizamos este tipo de fluidos. Y acá tenemos distintas clasificaciones de modelos matemáticos, porque ya Newton no lo podemos usar porque no va a representar el comportamiento de nuestro lodo. Entonces vamos a utilizar estos que ven en pantalla, son varios, y el que mejor se adapta es el de Herschel's Bulky, que ahí lo vemos que está definido por partes, que si no hacemos un esfuerzo inicial a nuestro fluido, no va a terminar fluyendo, es decir, va a quedar estático, pero una vez que le demos ese esfuerzo, ahí sí se va a poder comportar como un sólido. Y también tiene una propiedad que se llama tixotropía, que ahí vemos una diferencia rápida entre el agua y un viscosificante, que lo que hace es no permitir que decanten los sólidos, es decir, que los va a mantener en suspensión. Entonces, todas esas son propiedades del lodo de perforación que se utiliza y de qué está compuesto. Y ahora vamos a ver qué objetivos tiene. Dentro de varios está los que les presenté recién de arrastrar los sólidos. Pero bueno, también tiene objetivos como refrigerar el trépano, porque hay un concepto que es gradiente geotérmico, que debajo de la Tierra se nos presentan altas temperaturas, que si no las controlamos, obviamente van a empezar a aparecer deformaciones termomecánicas sobre el trépano y podemos perder la pieza. Entonces hay que ver eso junto a la fricción mecánica que tiene el trépano con la roca, ya que el contacto genera fricción y esa fricción va a liberar calor. Entonces, mediante el lodo lo que hacemos es inyectarlo, teniendo en cuenta, bueno, coeficientes de dilatación del acero en este caso, que es el que compone el trépano, y cómo varía el módulo de Young con la temperatura. Y al inyectarlo lo que hacemos justamente es pasarlos de una temperatura muy alta a unas condiciones un poco más agradables para trabajar. Otra cuestión también que tiene que ver con la física es que controla presiones, así como veíamos presiones estáticas y presiones dinámicas, acá también están involucradas. Tenemos tres regiones acá, donde la región verde es de equilibrio, este es un gráfico de gradiente de presión, es decir, cómo va aumentando la presión por cada unidad de longitud, en este caso, cada, cada cuánto vamos a ir yendo en profundidad. Y tenemos tres regiones, una de equilibrio, otra de baja presión y otra de alta presión, donde ocurren distintas cosas. En la situación de equilibrio es la ideal, que la presión total del lodo va a ser igual a la presión que ejerce la formación, por lo que vamos a perforar sin ningún problema. Pero ¿qué ocurre si el lodo ejerce una baja presión?
Acá lo que puede llegar a ocurrir es que se nos infiltren hidrocarburos adentro de nuestro lodo de perforación y esos hidrocarburos los estemos llevando a superficie. Es similar a dejar, por ejemplo, una hornalla prendida, es decir, prendida no, es dejar el gas abierto en casa. Lo dejas por un largo rato, largo rato, largo rato, y eventualmente, bueno, va a empezar a salir gas, 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 y eventualmente, si encuentra una fuente de ignición eso, va a terminar en una explosión que resulta ser terrible. Entonces hay que hacer un buen control de presiones, y de eso se encarga el lodo de perforación. Y si tenemos una situación de alta presión, también la podemos asociar con la física, con lo que vimos, porque se nos va a empezar vamos a empezar a perder caudal de lodo. Lo que ocurre acá al lodo es que es capaz de fracturar la roca y que el lodo se escape a través de esas fisuras, eh, ahí como vemos en el video. Y si planteamos una ecuación de continuidad, suponiendo masa constante, de que el fluido que se inyecta es el mismo que tiene que salir, vamos a ver que esta ecuación de continuidad a la larga nos va a avisar de que estamos perdiendo caudal debido a esto. Y por último, lo que hace es transportar los sólidos de perforación, que son los que nos molestan allá abajo mientras perforamos. Acá vemos una simulación de cómo se van arrastrando los sólidos, es decir, se corta la roca y los sólidos se arrastran hacia arriba. ¿Y qué ocurre si no se controla esto? Bueno, pueden haber atascos o una menor penetración del trépano, que baja la efectividad de la perforación. Y eso nos conlleva a tener unas pérdidas económicas también. Y lo que ocurre acá también, bueno, es que las fuerzas viscosas, más la succión que se da con una bomba en la superficie, permite este arrastre de sólidos, poder sacarlos del pozo que estamos haciendo. ¿Y qué ocurre cuando llegan los sólidos a superficie? Ocurre lo que le comenté en un principio. Vamos a tener una etapa de control de sólidos, donde los sólidos se intentan separar del fluido, pero estos sólidos quedan en parte humectados y hay que tratarlos. Entonces, esta es la etapa donde se tratan los sólidos. De acá retorna el lodo con los sólidos de la formación. Llegan a estas máquinas que se llaman zarandas. Y estas zarandas lo que hacen es emitir vibraciones por medio de una malla. Esta malla lo que hace es permitir que el lodo se filtre por ella, pero que los sólidos sigan el transcurso y se terminen depositando en este extremo de la derecha. Sería como, por ejemplo, eh, como un colador. Queremos colar algo y el líquido va a filtrarse y el sólido se va a quedar en ese punto. Sería así la separación mecánica del líquido con los sólidos no deseados. Y bueno, acá lo que les explicaba recién. Llega el lodo con sólidos, tenemos un volumen de control ahí, llega el lodo con sólidos. Luego de la zaranda primaria podemos separar estos sólidos. Pero ¿qué pasa eh, si tenemos en cuenta lo que les dije hace un rato sobre las propiedades de la roca? Si tenemos en cuenta la permeabilidad de la roca, la porosidad de la roca y el concepto de tensión superficial que también vimos durante el cursado, vamos a ver que si miramos en detalle estas rocas, van a quedar partículas de fluido retenidas en ellas, que es la humectación de las que les comenté que contamina si se llega a filtrar a la tierra. Entonces decimos, bueno, son recortes chicos, es poca las partículas de fluido, pero las perforaciones llevan hasta un mes de duración, se perfora mucha roca, y si hacemos la sumatoria de todo esto, y ahí bueno, lo comparamos con datos reales de un yacimiento real, vemos que se termina descartando en fase líquida unos 80 metros cúbicos de este lodo. En principio acá hay un volumen teórico, que es lo que se estima antes de hacer la perforación, pero bueno, luego vemos que terminamos desechando muchos más, porque resulta que se nos aparecieron sólidos que no sabíamos que íbamos a tener de más, pero también la fase líquida se involucra, que es justamente estas partículas de fluido que quedan retenidas en los sólidos. Y bien, acá yo lo que propongo en el diseño de esta solución es que luego la separación mecánica, que es capaz de separar gran parte del lodo, pero las partículas pequeñas no puede separarlas, opto por tratar con una separación térmica, aplicando calor y con el diseño que les estoy presentando ahí. Entonces el modelo termodinámico comienza de la siguiente manera. Como vimos en el contenedor A, se van a depositar estas partículas, estos sólidos, con las partículas de fluido adheridas a ellos.
Y bueno, acá vamos a ver unas propiedades físico-químicas que tiene el lodo, como la densidad, que es alrededor de 1,7 veces más densa que el agua. Vemos las viscosidades que tiene, los puntos de fluencia, que es a partir de qué esfuerzo fluye, y distintas informaciones que, bueno, después las van a tener ahí a mano cuando suba el power. Y acá hay una referencia para que vayamos siguiendo por qué parte del circuito de solución vamos. Entonces lo que ocurre es que se depositan estos sólidos eh, sobre el contenedor A e inmediatamente se dirigen hacia la segunda etapa, que es el sinfín térmico. Esto es un tornillo sin fin que lo que hace es mantener en movimiento constante a los sólidos, los mueve desde este punto A, por ejemplo, a este punto B, que llega a la cinta transportadora finalmente, pero de por medio hay un tratamiento térmico que se le realiza, que se denomina, es un proceso de desorción térmica, que el objetivo de este proceso es, en pocas palabras, eliminar el fluido que está adherido a la superficie de un sólido, que es en este caso los recortes de perforación que sacamos debajo de la tierra. Entonces necesitamos una fuente de calor acá. Esta fuente de calor, en este caso, se hace con paneles solares, pero puede ser cualquier otra fuente de calor que nos permita hacer esto. Y por lo que estuve investigando, las temperaturas necesarias que se manejan en estos procesos son de alrededor de 100 grados y 500 grados centígrados. Y bueno, acá como nos metemos con calor, también tenemos que meternos con los mecanismos de transferencia de calor, que son los que vimos, conducción y convección, que están dados por Fourier y por Newton respectivamente, donde vamos a tener que tener en cuenta también cuestiones sobre los materiales que vamos a utilizar, porque tenemos que tener en cuenta la conductividad, el área de contacto, el espesor que va a tener nuestro cilindro, el coeficiente de convección también vamos a tener que tener en cuenta. Entonces son varios factores que se nos vienen a la mente a la hora de diseñar algo así. Y también las deformaciones, porque si bien los coeficientes de dilatación, los alfa que vemos de cada material que veíamos en deformaciones térmicas, son bajos porque son normalmente por 10 a la menos 6. Acá lo que ocurre es que tenemos un delta T muy elevado porque estamos trabajando con temperaturas bastante altas. Entonces va a haber que decidir qué hacer con esto para que las deformaciones no terminen resultando significativas. Se puede ver si se puede condicionar o impedir la deformación de la estructura, pero eso va a conllevar también analizar qué es lo que ocurre con el módulo de Young, ya que varía también con la temperatura y no es tan lineal como lo veíamos en el cursado. Pero bueno, dejando esas desventajas aparte, lo que sí nos da ventaja esta aplicación de temperatura, aplicación de calor, es que tanto la tensión superficial como la viscosidad van a disminuir debido a que estemos aplicando calor y la temperatura sea cada vez mayor, lo que va a hacer que tengamos menores fuerzas de cohesión, es decir, que el fluido no se adhiera tanto a la roca, y menor viscosidad, lo que nos va a permitir que justamente nuestro lodo de perforación fluya con mayor facilidad. ¿Y qué vamos a conseguir con esto? Bueno, lo que vamos a conseguir en principio va a ser que el fluido se termine despegando, por así decirlo, de la roca y que luego de un tiempo seguimos aplicando calor, dependiendo de los puntos de ebullición de los componentes, se termine también evaporando, como vemos ahí en pantalla en el esquema. Y acá, suponiendo un caso real, con datos reales, acá se ve que en 20 días se desecharon alrededor de 87 metros cúbicos de lodo. Entonces, haciendo proporciones, vemos que en un día vamos a tener que, con esta solución, en un día vamos a tener que estar tratando alrededor de 4.000 litros de lodo de perforación para poder recuperarlo y no estar desechándolo constantemente como ocurre actualmente. Y esto vendría a ser el calor necesario por día. Vamos a tener que volver un poco quizás a conceptos de calorimetría, donde veíamos calores sensibles y calores latentes, pero acá hay siempre pero, que va a variar con el calor específico de cada componente a recuperar, porque como vimos anteriormente, el lodo no es una simple sustancia, sino que está compuesta por hidrocarburos, por agua, por emulsificantes, por agentes, etcétera, que eso va a tener cada uno su calor específico y va a impedir más o menos
el, el tratamiento térmico. Entonces, también tenemos que tener en cuenta la presión del recipiente, porque como sabemos, a menores presiones, la fuente de calor quizás tenga que ser un poco menor, y tenemos que ir jugando con esos parámetros. Y también los materiales que tenemos alrededor. El cilindro va a querer absorber calor, el tornillo va a querer absorber calor, por lo que quizás una buena solución sería aislarlos, como solíamos hacer en los parciales, que le metíamos aislamiento todo. Bueno, acá va a ser probablemente lo mismo. Vamos a aislar estos materiales con el fin de que todo el calor disponible que tengamos de nuestra fuente se dirija plena y exclusivamente a nuestro fluido de perforación para poder evaporarlo. Y bueno, todos estos son parámetros que sí los vimos en física, pero que acá en un diseño de ingeniería de una solución se tienen en cuenta para un análisis de factibilidad, entonces sí o sí hay que mencionarlos. Y bueno, por último, estamos acá en la última etapa de la solución, donde tenemos, bueno, luego de haber tenido el tratamiento térmico que les expliqué, teniendo en cuenta todos los conceptos termodinámicos y de deformaciones que hemos visto. Finalmente lo que ocurre acá es que por un lado los sólidos ya quedan con un grado de humectación menor debido al tratamiento térmico que les aplicamos, por lo que ya no van a tener el mismo impacto ambiental que antes y la pérdida económica va a ser mucho menor porque estamos recuperando gran parte de la fase líquida que perdíamos antes. ¿Y qué ocurre con el resto? Bueno, los componentes se terminan pasando a un estado gaseoso, fluyen por toda esta cañería y llegan a un condensador. ¿Qué ocurre acá? Que vamos a querer que estas cañerías sean aislantes, porque en el caso de que se nos condensen estos fluidos antes de que lleguen a donde queremos, se nos va a quedar parado ahí el circuito constantemente. Entonces, no queremos que pierdan calor hasta que lleguen a este punto que va a ser el punto del condensador. Y el condensador va a ser básicamente esto, que se va a encargar de, de pasar un fluido que tenga una diferencia de temperatura bastante grande con las de los gases, con el fin de enfriarlos justamente, condensarlos y que puedan ser bombeados a un separador y puedan ser reinyectados en el lodo de perforación. Y ahí vemos el esquema un poco de cómo sería el condensador este del que les hablo. Y bueno, como conclusiones, ya para finalizar con esto, es ver principalmente todas las cuestiones que hay que tener en cuenta para un diseño de una solución. Todo esto es un diseño. Vieron que no hay cálculos, no hay matemática, porque los cálculos se terminan yendo muy lejos de lo que vimos, pero todas las cuestiones de diseño las podemos analizar desde un lado de física 2, compararlas con esta situación real de la ingeniería y ver qué tan viable a primera instancia puede llegar a ser el proceso y poder comprenderlo bien. Luego también ver acerca de fluidos no newtonianos, que era un tema que se nos presentó, pero que no se nos dan muchos conceptos sobre ellos, no los trabajamos y acá quizás repasar un poco de ellos, volver a recordarlos, tener un video práctico de cómo funcionan y qué aplicación se les da en la industria, por ejemplo ahora en la del petróleo, me resultó interesante también para elegir este tipo de problemática. Después también, bueno, conocer qué tan aproximados son los conceptos. Como les decía recién, hay muchas cosas que las podemos analizar, que podemos tener un pantallazo de qué es lo que puede ocurrir, pero bueno, a lo largo de la carrera también vamos a ver, digamos, vamos a adquirir conocimientos mucho más avanzados que nos van a permitir extender estas cosas y acercarnos más a la realidad que resulta ser mucho más compleja, como veíamos en la comparación del caso del petróleo y el caso de la física 2 a la hora de transportar un fluido, por ejemplo. Y después veamos el tema de la ciencia, porque nosotros estudiamos una ciencia, estudiamos física 2, veíamos cómo funcionan los fluidos, cómo se dan las deformaciones, pero en la ingeniería tenemos en parte eso, pero por otra parte muy importante es que hay que tener en cuenta que es una actividad económica y en base a eso se rige principalmente eh, esta solución, que queremos dar una solución económica y reducir el impacto ambiental que tiene esta práctica. Entonces ahí vemos los distintos enfoques entre la ciencia y la ingeniería. Y por último, ver las actividades que es lo que ocurre a miles de metros de profundidad, verlas con simulaciones
y ver lo interdisciplinario que es la industria. Porque si bien yo estudio ingeniería en petróleo, no voy a ser el único que se dedique a la industria petrolera, porque así como vimos que se hacen estudios de suelos por geólogos, también se acondicionan los lodos de perforación por ingenieros químicos y hay una serie de profesionales ahí trabajando bastante grande. Y bueno, acá dejo algunas posibles ideas referidas para coloquio y se refiere también un poco a la diferencia que hay entre la modelización y lo real, que acá vemos en la expresión de Reynolds cómo cambia en función a la que vimos nosotros. Acá como tenemos una ecuación en particular para las pérdidas de presión a la hora de inyectar el lodo. Bueno, acá cómo disipan la energía en los flujos turbulentos o el efecto Venturi que se da a la hora de inyectar también el lodo este. Digamos que tenemos un montón de aspectos de la física 2 que podemos analizar dentro de este caso real de ingeniería e imagino que dentro de otros varios también, no referidos necesariamente al petróleo. Y bueno, estas serían las referencias bibliográficas que utilicé para poder guiarme y hacer el diseño de este circuito. Y nada, y ahí terminaría toda la presentación.